Algunos errores se perdonan fácilmente. Otros pueden costarte toda tu carrera en un lapso de 5 minutos. Para la tripulación de vuelo de Aurafly 212, su error fue un cálculo catastrófico. Vieron a una mujer negra vestida con ropa discreta y elegante y decidieron que no pertenecía a su cabina de primera clase. Lo que siguió fue una exhibición de prejuicio creciente y humillación pública. Confiados en que podrían intimidar a una pasajera hasta someterla, no tenían idea de que estaban enfrentándose a la doctora Sarafina Dubois, una titán de la industria que, apenas 72 horas antes, había adquirido en secreto toda su aerolínea. Pensaron que estaban afirmando su autoridad. En realidad estaban despidiéndose a sí mismos de la manera más espectacular imaginable. El aire en el salón privado de LA East era una sinfonía de silencio y eficiencia. El suave tintineo de la porcelana contra un platillo, el susurro de una página de periódico al pasar, el rugido amortiguado y distante de un Boeing 767 preparándose para su viaje transatlántico. Para la mayoría de las personas aquí, este era un santuario frente al caos de la terminal principal. Para la doctora Sarafina Dubois, era simplemente un lugar donde esperar. No parecía una mujer capaz de liquidar una empresa del Fortune 500 con una sola llamada telefónica. Vestida con pantalones grises hechos a medida, un suéter negro de cachemira sencillo y mocasines de cuero cómodos pero elegantes, podría haber sido una profesora universitaria o una autora exitosa. La única pista de su verdadero estatus era el reloj en su muñeca, un Patek Philippe Calatrava, cuyo diseño era una obra maestra de perfección discreta. Era un regalo que se había hecho a sí misma después de que Ethereum Dynamics, su empresa aeroespacial y tecnológica, asegurara su primer contrato gubernamental multimillonario. Estaba sentada junto a la amplia ventana de vidrio sin mirar su teléfono ni absorta en una computadora portátil. Simplemente observaba el ballet logístico en la pista de abajo, los carros de equipaje moviéndose como hormigas trabajadoras, los camiones de combustible posicionándose pesadamente, la tripulación terrestre operando con una competencia casi inconsciente. Para ella, cada sistema era un rompecabezas, una colección de procesos que podían optimizarse, mejorarse o si era necesario, desmantelarse y reconstruirse desde cero. Su propio jet, un Gulfstream G700 de última generación, estaba inesperadamente detenido en Santa Mónica para una actualización crítica e innegociable de aviónica. Una molestia menor, pero que requería esta reserva comercial de última hora. Su jefe de personal, James, se había disculpado. «Lo siento mucho, doctora Dubois. Podemos alquilar un vuelo, pero añadiría 3 horas a su tiempo de llegada». «No es necesario, James», había dicho ella, con voz calma y mesurada. «Hay un vuelo directo de Aurafly que sale en 2 horas. Resérvame un asiento. 1A, si está disponible. Necesito espacio para las piernas». Aurafly. El nombre trajo una leve sonrisa irónica a sus labios. Era una aerolínea boutique conocida por su servicio premium y su marca moderna y elegante. También era, desde hacía 72 horas, una filial completamente propiedad de Ethereum Dynamics, adquirida a través de una compañía holding en un trato que no sería de conocimiento público durante otras 2 semanas. Este vuelo era, en cierto modo, una inspección encubierta improvisada. Tenía curiosidad por ver el sistema desde dentro como una cliente anónima. No tenía idea de cuán reveladora sería realmente esta inspección. Ahora abordando el vuelo 212 de Aurafly con destino a JFK, pasajeros de primera clase, anunció una voz por el intercomunicador discreto del salón. Sarafina recogió su único equipaje de mano, una mochila de cuero desgastada que contenía una tableta y una copia impresa de una propuesta técnica llena de esquemas. Caminó hacia la puerta de embarque con un paso confiado y sin prisa. El agente de la puerta, un joven agradable llamado Kevin, sonrió ampliamente. «Buenos días, ¿puedo ver su pase de abordar?» Ella le entregó su teléfono. Él lo escaneó. «Gracias, doctora Dubois. Bienvenida a bordo. Está en el asiento 1A, directamente por el puente de embarque y a su izquierda. Que tenga un vuelo maravilloso».
Gracias, respondió ella con una sonrisa genuina. La interacción fue exactamente como debía ser, profesional, eficiente y sin complicaciones. Fue el último momento de normalidad que experimentaría por un tiempo. Al pasar del alfombrado puente de embarque al suelo pulido de la cocina del avión, la atmósfera cambió. La cálida bienvenida del salón fue reemplazada por una tensión estéril y apresurada. Dos asistentes de vuelo estaban en la cocina, de espaldas a ella, inmersas en una conversación agitada pero susurrada. Una era una joven con ojos nerviosos y grandes, la otra, mayor, con un corte de pelo rubio severo, parecía estar liderando la discusión. Y le dije, si crees que voy a trabajar un turno doble para cubrir el día de enfermedad de María otra vez, estás muy equivocado, dijo la rubia, con voz cortante llena de quejas. Sarafina dio un pequeño carraspeo educado. La asistente más joven, cuyo gafete decía Chloe, se giró sobresaltada, su expresión cambiando instantáneamente a una sonrisa de servicio al cliente practicada. «Oh, lo siento mucho, señora. Bienvenida a bordo». Sin embargo, la rubia giró lentamente. Sus ojos, de un azul frío y pálido, recorrieron a Sarafina de pies a cabeza. Observaron el suéter sencillo, los pantalones cómodos, la falta de joyas ostentosas. Su mirada no era de evaluación, sino de juicio. Su gafete decía, Brenda. «Buenos días», dijo Sarafina con tono equilibrado, «solo voy a mi asiento». Brenda no se movió. Bloqueó físicamente la estrecha entrada a la cabina de primera clase. «¿Puedo ver su pase de abordar?», dijo, con un tono que no era una solicitud, sino un desafío. Sarafina levantó su teléfono, la pantalla aún mostrando el pase digital con el asiento 1A en letras grandes y claras. Brenda lo miró entrecerrando los ojos, sus labios fruncidos en una exhibición teatral de escrutinio. «Creo que puede haber un error». «No lo creo», dijo Sarafina con calma, «el agente de la puerta lo acaba de confirmar». «El sistema ha estado fallando toda la mañana», replicó Brenda, agitando una mano despectiva. «Las cosas se confunden. La clase económica está a la derecha, por la cabina principal». Fue el primer golpe, una insinuación clara e inconfundible. «No perteneces aquí». Sarafina sintió un familiar y agotador nudo en el pecho. Era una sensación que conocía desde que era una estudiante becada, entrando a su primera aula en la Ivy League, la única cara negra en un mar de privilegios. Había esperado, quizás ingenuamente, que alcanzar cierto nivel de éxito la haría inmune a estas indignidades mezquinas. Estaba equivocada. «Mi pase dice primera clase, asiento 1A», reiteró, su voz sin perder la compostura. Se negó a darle a esta mujer la satisfacción de verla alterada. «Estoy segura de que si lo escanea, verá que es correcto». Brenda dejó escapar un suspiro corto y agudo, un sonido de profunda exasperación, como si Sarafina fuera una niña exigiendo un juguete. «Cariño, llevo 15 años haciendo esto. Sé cuando hay un error. La cabina de primera clase está llena. Ahora, si me permites, necesito atender a los demás pasajeros». Hizo un movimiento para empujar a Sarafina hacia la cabina económica. Sarafina no alzó la voz. No se movió, simplemente se mantuvo firme, un objeto inamovible en la estrecha cocina. «Mi asiento es 1A», dijo, su voz ahora con un filo tranquilo y acerado que hizo que Chloe, la asistente más joven, diera un paso atrás involuntariamente. «No me moveré a la cabina económica. Por favor, escanee mi pase o llame a su jefe de cabina». La palabra jefe pareció activar un interruptor en el cerebro de Brenda. Era un desafío a su autoridad. Su rostro, ya tenso por la irritación, se convirtió en una máscara de pura condescendencia. «Bien», espetó, sacando un escáner de su cinturón. Tomó el teléfono de Sarafina con un pequeño acto de agresión física y escaneó el código con un gesto teatral. El dispositivo emitió un pitido. Una luz verde parpadeó. Por una fracción de segundo, la compostura de Brenda vaciló. El escáner lo había confirmado. «Doctora Sarafina Dubois, asiento 1A». Pero admitir su error no estaba en su naturaleza. El prejuicio, una vez activado, es un motor difícil de apagar. Exige combustible y cuando los hechos fallan, fabrica los suyos.
Como dije, el sistema está defectuoso, murmuró, devolviéndole el teléfono sin mirarla a los ojos. El asiento ya está ocupado, tendrás que hablar con el agente de la puerta. Era una mentira, y ambas lo sabían. Los demás pasajeros de primera clase apenas comenzaban a llegar detrás de Sarafina. La cabina estaba mayormente vacía. Antes de que Sarafina pudiera responder, un hombre con una camisa de traje impecable, el jefe de cabina, se acercó desde la cabina. Tenía el cabello grisáceo y ralo y un aire de cansancio paternalista. Su gafete decía Robert. ¿Hay algún problema aquí, Brenda?, preguntó, sus ojos pasando de su colega a Sarafina. Esta pasajera, dijo Brenda, cargando la palabra con desprecio, insiste en que su asiento está en esta cabina, pero ya está ocupado. Su pase es claramente el resultado de un error. Robert miró a Sarafina, su expresión de cansada resignación. No cuestionó a su compañera, no pidió ver el pase. Aceptó la realidad de Brenda sin dudar. Señora, comenzó, su voz impregnada de una simpatía fingida y practicada. Entiendo que esto debe ser frustrante. Estas cosas pasan. ¿Por qué no volvemos a la puerta y resolvemos esto? No podemos retrasar el proceso de embarque. Eran un equipo, un frente unido de rechazo. No intentaban resolver un problema, intentaban eliminarlo. Y en sus ojos, el problema era ella. Sarafina miró el rostro smug de Brenda y la falsa simpatía de Robert, y luego a Chloe, que miraba sus zapatos, un retrato silencioso de complicidad. En ese momento, el objetivo de Sarafina cambió. Esto ya no se trataba de llegar a su asiento. Se trataba de presenciar un fallo sistémico, una podredumbre cultural desde la primera línea. Y como la dueña no anunciada de esta compañía, era un fallo que ahora tenía la responsabilidad de corregir. No, dijo, su voz suave pero resonante en el espacio confinado. No volveremos a la puerta. Resolveremos esto aquí mismo. El enfrentamiento en la cocina había creado un embotellamiento. Detrás de Sarafina se formaba una fila de pasajeros de primera y clase ejecutiva, sus murmullos un creciente murmullo de impaciencia. Un hombre mayor con una chaqueta a medida resopló audiblemente. Una mujer con gafas de sol enormes miró por encima de Sarafina, con los labios fruncidos de molestia. La naturaleza pública de la confrontación era parte de la estrategia de la tripulación. La humillación era una herramienta poderosa para hacer que alguien retrocediera. Pero Sarafina Dubois no había construido una empresa aeroespacial multimillonaria cediendo. Robert, dijo, dirigiéndose al jefe de cabina directamente y usando su nombre con precisión deliberada. Seamos lógicos, el asiento es 1A, la cabina aún no está llena. La solución más simple es que camine hacia mi asiento. Si, como afirma Brenda, otro pasajero está físicamente en él, podemos abordar eso entonces. ¿No parece eso razonable? Su enfoque tranquilo y racional pareció desarmar a Robert por un momento. Miró a Brenda, un destello de incertidumbre en sus ojos, pero Brenda ya estaba redoblando su postura. El pasajero en ese asiento es un miembro medallón platino, fue preembarcado, mintió, inventando un nuevo hecho sobre la marcha. No podemos simplemente pedirle que se mueva. Va contra la política cuestionar a un cliente premier. La implicación era clara. El pasajero fantasma era más importante, más legítimo que la mujer negra frente a ellos. Entiendo, dijo Sarafina, con una expresión pensativa, casi académica. Ya no era solo una participante, era una diagnosticadora observando una enfermedad. Entonces, la política de Aurafly es confiar en una afirmación verbal sobre un pase de abordar digital verificado. Su pregunta quedó suspendida en el aire, aguda e incisiva. No era un estallido emocional, era un interrogatorio. Chloe, la asistente junior, se estremeció como si hubiera sido golpeada. El rostro de Robert se tensó. Era un hombre acostumbrado a seguir un guión, y esta pasajera se negaba a leer sus líneas. Es una situación complicada, tartamudeó. En realidad es muy simple, contraatacó Sarafina con suavidad, o mi boleto es válido o no lo es. Su escáner confirmó que lo es, por lo tanto, tengo derecho a mi asiento. Ahora no retrasaré más el embarque. Voy a caminar hacia el asiento 1A.
Con una gracia calma y deliberada, pasó junto al hombro de Brenda y entró en la cabina de primera clase. El efecto fue como una piedra cayendo en un estanque tranquilo. Brenda jadeó, indignada por esta violación de su autoridad percibida. «Señora, no puede simplemente...» Sarafina la ignoró. La cabina de primera clase del Boeing 737 de Aurafly estaba configurada en un diseño de espiga. Había 4 asientos en la primera fila, 1A y 1B a la izquierda, 1G y 1K a la derecha. Ella giró a la izquierda. Un hombre de unos 50 años, con la cara curtida y una camisa de negocios arrugada, estaba sentado junto a la ventana. Estaba en el asiento 1B. El asiento 1A, directamente en el pasillo, estaba completa e innegablemente vacío. Una manta y una almohada impecables, aún selladas en plástico, estaban en el asiento de cuero acolchado. Sarafina se detuvo junto al asiento vacío y se giró para enfrentar a la tripulación que la había seguido hasta la cabina. Su expresión era neutral, pero sus ojos eran penetrantes. No dijo una palabra, no necesitaba hacerlo. El asiento vacío hablaba por ella. El hombre en 1B, un tal señor Henderson, según el manifiesto de vuelo que Sarafina revisaría más tarde, levantó la vista de su teléfono, molesto por el alboroto. Miró de Sarafina a los asistentes de vuelo, una sonrisa burlona en los labios, claramente disfrutando del drama. El rostro de Brenda, que había estado pálido de ira, ahora estaba lleno de manchas rojas de humillación. Había sido atrapada en una mentira absurda y transparente, pero en lugar de mostrar arrepentimiento, eligió la agresión. «Ese es el asiento», dijo, su voz volviéndose estridente. Él necesita espacio adicional. Lo estábamos reservando para él». Era una fabricación absurda y desesperada. Incluso el señor Henderson parecía desconcertado. «No necesito 2 asientos», gruñó antes de volver a enterrar la nariz en su teléfono, absolviéndose de cualquier implicación. Robert, el jefe de cabina, dio un paso adelante sintiendo que estaba perdiendo completamente el control de la situación. Esto ya no era una molestia menor, era un incidente en toda regla. «Señora», dijo, su voz tomando un tono más duro y autoritario, «voy a tener que pedirle que regrese a la cocina con nosotros. Está causando una perturbación». «¿Yo estoy causando una perturbación?», preguntó Sarafina, su voz cayendo casi a un susurro, pero cargada con más peso que el grito de Brenda. «Presenté un boleto válido, me negaron la entrada a mi cabina. Me mintieron repetidamente y ahora me acusan de causar una perturbación por intentar tomar silenciosamente el asiento que pagué. Dime, Robert, ¿cómo crees que esta situación se ve ante los demás pasajeros?» Hizo un gesto sutil con la cabeza. Los otros pasajeros de primera clase ahora estaban observando, sus expresiones variando desde incomodidad hasta una diversión apenas disimulada. Estaban presenciando un juego de poder y la tripulación estaba perdiendo. Este fue el colmo para Brenda. Su fachada profesional, ya agrietada, se rompió por completo. «Eso es todo. Eres un riesgo para la seguridad», declaró, sus ojos ardiendo con un fuego vengativo. «Estás siendo disruptiva y te niegas a seguir las instrucciones de la tripulación. Robert, llama al capitán». Llamar al capitán era la opción nuclear. Elevaba la situación de una disputa de servicio al cliente a una ofensa federal. Robert dudó por un segundo, su rostro una máscara de pánico. Esto estaba escalando mucho más allá de un simple error de asiento, pero era débil, y Brenda era dominante. Asintió sombríamente y alcanzó el teléfono del intercomunicador cerca de la parte delantera de la cabina. «Capitán Miller, aquí Robert. Tenemos una situación en la cabina de primera clase. Una pasajera se niega a cooperar y está causando una preocupación de seguridad». Sarafina permaneció inmóvil, un pilar de calma en el torbellino de incompetencia y malicia. Los observó, grabó cada palabra, cada acción, cada fallo de proceso y decencia. Esto ya no era solo un incidente, era información. Un momento después, el capitán salió de la cabina de mando. El capitán Miller era un hombre alto, de unos 50 años, con un bigote gris bien recortado y un aire de suprema autoridad inatacable. No miró a Sarafina, miró a su tripulación. «¿Cuál es el problema aquí?»,
Preguntó, su voz un rugido bajo, acostumbrado a ser obedecido sin cuestionar. Capitán, dijo Brenda, avanzando ansiosamente. Esta mujer se abrió paso a la fuerza en la cabina. No tiene un boleto válido para este asiento y se niega a bajar del avión para resolverlo. Está poniéndose agresiva. Las mentiras eran ahora tan flagrantes, tan audaces, que Sarafina casi sintió un destello de admiración por la pura audacia que requería pronunciarlas. El capitán Miller finalmente posó su mirada en Sarafina. Era una mirada que probablemente reservaba para equipos defectuosos, impersonal, irritada y desprovista de cualquier curiosidad. Señora, dijo, sin pedir su versión de los hechos, sin indagar en los detalles. Mi tripulación me ha informado de la situación. Estamos en un horario ajustado. Tiene dos opciones. Puede aceptar el asiento que le ofrecemos en Economía Plus o tendrá que abandonar la aeronave. La reubicaremos en un vuelo posterior. ¿Qué va a hacer? Toda la tripulación estaba detrás de él, un frente unido. Brenda parecía triunfante. Robert parecía aliviado de haber pasado la responsabilidad a una autoridad superior. Chloe parecía querer que la tierra la tragara. Sarafina miró el rostro impasible del capitán. No había investigado, no había hecho una sola pregunta. Había aceptado la versión más sesgada e irracional de los hechos de su tripulación porque era el camino de menor resistencia, era el fallo final y más crítico en la cadena de mando. Sostuvo su mirada por un largo momento. Él esperaba que discutiera, protestara, se derrumbara en lágrimas. Estaba preparado para todo eso. No estaba preparado para lo que ella hizo a continuación. Dio un pequeño asentimiento, casi imperceptible. Entiendo, dijo, su voz completamente desprovista de emoción. Comprendo perfectamente mis opciones. Se giró no hacia la parte trasera del avión, sino hacia la puerta abierta de la aeronave. Para la tripulación era una clara señal de rendición. La expresión smug de Brenda se intensificó. Habían ganado. Habían puesto a la mujer insolente en su lugar. Mientras Sarafina llegaba a la cocina, se detuvo y sacó su teléfono de su bolso. Pero no fue la aplicación de la aerolínea la que abrió. Era un enlace satelital seguro. Presionó un solo número en su marcación rápida. La tripulación la observó, confundida, mientras levantaba el teléfono a su oído. Su primera palabra cortó el aire, tranquila pero absoluta. James. El ultimátum del capitán Miller flotaba en el aire reciclado de la cabina, tan estéril y final como la última palabra de un cirujano antes de una incisión. ¿Qué va a hacer? Toda la tripulación estaba alineada detrás de él, un frente de autoridad corporativa. El rostro de Brenda era una máscara de triunfo vengativo, sus brazos cruzados con fuerza, como si contuviera físicamente su satisfacción. Robert, el jefe de cabina, parecía profundamente aliviado, su expresión mostrando a un hombre agradecido de que un problema complicado ahora estuviera en manos de un poder superior. El capitán mismo era un retrato de impaciencia desapegada, su mirada inquebrantable, su autoridad absoluta. Esperaban que ella discutiera, suplicara, tal vez llorara de frustración. Estaban preparados para una escena. Sarafina Dubois no hizo ninguna de esas cosas. En el espacio de un solo segundo prolongado, procesó la situación con la misma precisión analítica fría que aplicaba a una oferta de adquisición hostil. Esto ya no era una simple interacción. Era un fallo sistémico, una serie en cascada de decisiones erróneas, alimentadas por el sesgo y cementadas por la arrogancia. Miró sus rostros uno por uno y no vio individuos. Vio responsabilidades. Brenda era un riesgo reputacional. Robert era un fallo de gestión. El capitán Miller era una abdicación de la responsabilidad última. Una profunda fatiga la invadió, un sentimiento mucho más pesado que la ira. Era el agotamiento de una vida de tener que probar su existencia, su legitimidad en habitaciones y espacios donde su presencia era cuestionada por defecto. Desde el aula de la Ivy League hasta su primera sala de juntas corporativa, el tema era el mismo. Hoy era una cabina de primera clase de una aerolínea. La indignidad era familiar, pero su posición no lo era. La diferencia crucial era que ya no era una estudiante tratando de ganarse un lugar.
ni una empleada luchando por un ascenso. Ella era la dueña del lugar, era la dueña del avión, era la dueña de toda la maldita aerolínea. Y eso lo cambiaba todo. Esto ya no era un insulto personal para soportar. Era un defecto en un sistema complejo que acababa de adquirir. Era una enfermedad en la cultura de su activo más reciente y era su deber fiduciario hacia sus accionistas, su marca y cada futuro cliente que pudiera parecerse a ella, extirparlo. Un pequeño cambio, casi imperceptible, ocurrió en su postura. Fue el momento en que la pasajera se retiró y la CEO tomó el control. Dio un asentimiento lento y deliberado. «Entiendo», dijo, su voz despojada de cualquier emoción discernible. Fue esta calma inquietante la que finalmente pareció desconcertarlos. No era la reacción de una mujer derrotada, era el sonido de una aceptación. «Comprendo perfectamente mis opciones». Con una compostura completamente desarmante se giró del capitán y su tripulación. No lanzó una mirada desafiante final, simplemente se movió, sus pasos medidos y sin prisa, de regreso a la cocina y la puerta abierta de la aeronave. Un suspiro colectivo de alivio, no expresado, recorrió a la tripulación. Todo había terminado, habían ganado. Brenda permitió que una pequeña sonrisa venenosa y triunfante tocara sus labios. Se giró hacia Robert y murmuró, lo suficientemente alto para que los pasajeros más cercanos lo oyeran. Algunas personas simplemente no pueden aceptar un no por respuesta. Robert, ocupado intentando apresurar a los demás pasajeros en fila, asintió en acuerdo. «Volvamos al trabajo», dijo, su voz impregnada de una nueva alegría. El capitán Miller, con su deber cumplido, dio un asentimiento brusco y se giró para regresar a la cabina de mando, confiado en que la perturbación había sido sofocada. Para él, Sarafina ya era una molestia olvidada, una fricción humana suavizada por la rígida aplicación del protocolo. Cuando Sarafina llegó al umbral entre la cabina y la cocina, se detuvo. Sacó su teléfono de su mochila de cuero. No era un dispositivo de consumo delgado y brillante. Era un equipo más robusto, con una carcasa de compuesto mate no reflectante. Un teléfono satelital Thoria. Una herramienta para cuando estabas más allá del alcance de la infraestructura normal. Un dispositivo que hablaba de campos petroleros remotos, puestos de investigación azotados por el viento o el tipo de negocios globales que no podían permitirse estar fuera de contacto nunca. La tripulación no le prestó atención. Probablemente estaba llamando a un amigo para quejarse o a un servicio de transporte para cancelar su recogida en Jockey FK. Era el último suspiro de una persona que había perdido una pelea. Presionó un solo botón en su marcación rápida. La llamada se conectó casi instantáneamente con un leve zumbido electrónico único de un enlace satelital. Sus primeras palabras cortaron el zumbido ambiental de la cocina. «James». El nombre fue pronunciado en voz baja, pero poseía una claridad resonante. Era la voz de un comandante dirigiéndose a su mariscal de campo más confiable. Al otro lado del país, en el centro de comando de Ethereum Dynamics en Reston, Virginia, James Whittaker se sentó derecho como un resorte, reconoció ese tono, lo había escuchado solo 2 veces antes. Una durante un colapso de servidores que amenazó con borrar una década de investigación y otra durante una negociación tensa con el Departamento de Defensa. Era el sonido de la furia plácida de Sarafina. «Sarafina, tu vuelo debería estar despegando», dijo, su voz instantáneamente alerta, sus dedos ya volando por un teclado, abriendo planes logísticos y de contingencia. «Nuestros planes han cambiado, James», dijo, de espaldas a la cabina, sus ojos observando los reflejos triunfantes de la tripulación en una cafetera de acero pulido. «Estoy en el vuelo 212 de Aurafly, puerta 154 de LX. Necesito que ejecutes un código índigo». El tecleo al otro lado de la línea se detuvo. Un instante de puro silencio. Un código índigo era un protocolo teórico, un comando de emergencia en caso de guerra. Estaba diseñado para un escenario donde un activo principal de la compañía estaba comprometido, no por fuerzas externas, sino por un fallo interno catastrófico.
Activaba un bloqueo completo de arriba hacia abajo y una anulación ejecutiva de todas las operaciones locales. Código Índigo, repitió James, las dos palabras cargadas de implicaciones. Confirmado. ¿Hay una amenaza? ¿Estás a salvo? La única amenaza es para el resultado final de esta compañía, respondió ella, su voz tan fría como la estratosfera. Quiero que detengas este vuelo, ahora. Contacta con la torre de control y las operaciones del aeropuerto de Laekais. Usa mi autoridad. Quiero una parada total impuesta al vuelo 212 de Aurafly. Bajo ninguna circunstancia se debe desconectar el puente de embarque. Instruye a la tripulación terrestre que mantenga su posición y espere una orden directa de mí. ¿Está claro? Cristalino, respondió James, su voz ahora un zumbido eficiente y bajo de actividad. Ya estaba transmitiendo las órdenes a través de canales seguros. Luego consígueme a David Chen. Quiero a él y a toda la junta ejecutiva senior de Aurafly en una conferencia telefónica. Diles que su nueva CEO está en el lugar y está presenciando un colapso operativo total. Quiero que estén en esa llamada en 5 minutos o pueden presentar sus renuncias en 6. Finalmente, ten a nuestro enlace con la FAA en espera. Hemos detenido un avión comercial. Habrá trámites. Todo está en marcha, confirmó James. Considera la aeronave un activo estático. Gracias, James. Finalizó la llamada, se giró, su expresión serena, y caminó de regreso a la entrada de la cabina de primera clase. No intentó entrar, simplemente se quedó allí, una centinela silenciosa e inmóvil. Su quietud era más inquietante que cualquier estallido. Fue Brenda quien la notó primero. Su sonrisa triunfante desapareció, reemplazada por una mueca de irritación. «Oh, por el amor de Dios, ¿todavía estás aquí? Llamaré a seguridad yo misma si no...» Su diatriba fue interrumpida por la voz del capitán resonando por el intercomunicador. El tono de autoridad había desaparecido, reemplazado por una confusión tensa y estática. «Torre, aquí Aurafly 212. Estamos recibiendo una orden de parada en tierra contra nuestro número de vuelo. ¿Pueden confirmar? ¿Estamos listos para el retroceso?» La respuesta de la torre fue plana, sin emoción y audible para todos en la cabina silenciosa. Aurafly 212, confirmamos que están bajo una parada en tierra. La orden proviene de su propia sede corporativa. Prioridad de anulación alfa. Repito, prioridad de anulación alfa. No cierren sus puertas, mantengan la posición en la puerta, esperando más instrucciones. Una ola de confusión recorrió la cabina de mando y la cabina de pasajeros. La voz del capitán Miller volvió, tensa por la frustración. ¿Sede corporativa? ¿Bajo la autoridad de quién? Tenemos un horario que cumplir. La autoridad está registrada como Dubois, respondió la torre. No hay más información. Mantengan la posición, 212. El rostro de Robert, el jefe de cabina, se puso pálido. La boca de Brenda se abrió y cerró en silencio como la de un pez. Una intervención corporativa era algo inaudito. Una anulación de alguien llamado Dubois. No tenía sentido. Su realidad comenzó a desmoronarse por completo cuando el agente de la puerta, Kevin, irrumpió de nuevo en el avión. Ya no era el profesional calmado y sonriente. Estaba sin aliento, con la corbata torcida, y sostenía una tableta con manos temblorosas. «Capitán Miller», gritó, su voz quebrándose por el pánico. «Acaba de llegar una alerta. Es una directiva de bandera roja desde la oficina ejecutiva». Tropezó en la cocina, sus ojos desorbitados. Escaneó la escena. La tripulación confundida, los pasajeros esperando y la mujer negra increíblemente calma de pie junto a la cocina. Su mirada se fijó en ella. Dice que hay un evento de código índigo. Tartamudeó leyendo desde su tableta. Todas las operaciones están suspendidas. Hay un mensaje aquí para la tripulación del vuelo 212. No permitan bajo ninguna circunstancia que la pasajera doctora Sarafina Dubois abandone la aeronave. Cumplan con todas sus solicitudes de inmediato y sin cuestionar. El director de operaciones está en camino a su ubicación. Confirme recepción. Kevin levantó la vista de la tableta, su rostro un lienzo de horror creciente. Miró directamente a Sarafina. «Usted»,
Usted es la doctora Dubois, susurró, el nombre ahora resonando como un trueno en el pequeño espacio cerrado. Sarafina le ofreció un leve asentimiento. El nombre, combinado con el contexto, golpeó a la tripulación como un golpe físico. Brenda retrocedió un paso, su mano volando a su boca. El rostro de Robert se había vuelto de un gris enfermizo. El capitán Miller, que había salido de la cabina de mando para investigar el alboroto, se quedó congelado en el pasillo, el color drenándose de su rostro. Dubois, el nombre de la genio reclusa fundadora de Ethereum Dynamics, la empresa que, según rumores susurrados en las páginas financieras, acababa de comprarlos. Antes de que alguien pudiera hablar, un nuevo sonido resonó desde el puente de embarque. El tamborileo frenético de zapatos de vestir caros sobre metal. Un momento después, 3 hombres en trajes a medida, luciendo completamente desaliñados, irrumpieron en el avión. Liderando el grupo estaba David Chen, el director de operaciones de Aurafly. Su cabello plateado, normalmente impecable, estaba desordenado. Su rostro estaba brillante por el sudor, y sus ojos estaban abiertos con un terror que Sarafina solo había visto en hombres que estaban a punto de perder cientos de millones de dólares. No vio a la tripulación, no vio a los pasajeros. Sus ojos escanearon la cocina y se fijaron en Sarafina con el instinto desesperado de un hombre que divisa un barco de rescate en un huracán. «Doctora Dubois», jadeó, deteniéndose frente a ella. Estaba tan sin aliento que tuvo que apoyarse en el mamparo. «Doctora Dubois, yo... Dios mío, vine tan pronto como recibí la llamada. Lo siento profundamente. Ha habido un malentendido terrible, catastrófico». Su disculpa frenética y servil fue la evidencia final y condenatoria. Era el sonido de un rey inclinándose ante una emperatriz. La tripulación miró, sus mentes negándose a procesar la escena. Brenda pasó de su nuevo director de operaciones aterrorizado a la mujer a la que había llamado cariño, a la que había intentado desterrar al fondo del avión. Vio el suéter sencillo de cachemira, los mocasines elegantes, el reloj discreto. Había visto un problema para desechar. Ahora entendía que había estado frente a la fuente de todo el poder y le había escupido en la cara. La arrogancia, la ira, la condescendencia, todo se convirtió en un temor frío y pesado que se asentó profundamente en su estómago. No habían cometido solo un error, habían cometido un suicidio corporativo. El silencio que descendió sobre la cocina era una entidad viva, espeso y sofocante. Estaba compuesto por el shock congelado de la tripulación, la respiración entrecortada de David Chen y la quietud atónita de los pasajeros de primera clase. En este vacío de ruido, la doctora Sarafina Dubois era el centro de gravedad, su presencia tranquila manteniendo a cada persona en un estado de animación suspendida. El reconocimiento frenético de su nombre por parte del director de operaciones había sido el relámpago. Este silencio era el trueno que lo seguía, rodando por la cabina y confirmando la escala devastadora del impacto. David Chen, recuperando un ápice de su compostura ejecutiva, hizo un movimiento para hablar, para disculparse nuevamente, para hacer cualquier cosa para llenar el vacío aterrador. Pero Sarafina levantó una mano plácida y él se quedó en silencio al instante. Su mirada no había abandonado a la tripulación. Este no era aún el momento de Chen para el control de daños. Este era un momento de juicio. Dio un solo paso adelante y los 4 empleados de su compañía recién adquirida se estremecieron como si hubiera blandido un arma. Sus ojos, claros y analíticos, se movieron de un rostro a otro y mientras hablaba, su voz no se elevó. Fue peor, fue tranquila, precisa y completamente desprovista de piedad. Revisemos los eventos de los últimos 10 minutos desde una perspectiva empresarial. Comenzó, su tono escalofriantemente conversacional. Tratemos esto como un estudio de caso en un fallo operativo. Fijó su mirada primero en Brenda, cuyo rostro había pasado de un triunfo arrogante a una máscara temblorosa de incredulidad. «Señora Hollis», dijo Sarafina, usando su nombre por primera vez. Su rol es liderar la experiencia del cliente en esta cabina. Su función principal es actuar como embajadora de la marca Aurafly.
En cambio, hizo una serie de suposiciones basadas en una evaluación visual de una pasajera. Confundió ropa discreta con falta de medios. Equiparó el color de piel con una incapacidad para pertenecer. No consultó su propio escáner, una herramienta proporcionada para la verificación. Cuando se demostró que estaba equivocada por esa herramienta, no se disculpó ni corrigió su error. Inventó una serie de falsedades crecientes. Mintió sobre una cabina llena. Mintió sobre un pasajero preembarcado. Y mintió a sus superiores. Convirtió un simple proceso de embarque en una confrontación pública, alienando no solo a una, sino a todos los demás clientes premium que lo presenciaron. No es un activo, Sr. Hollis. Es una demanda ambulante. Es una responsabilidad catastrófica para la marca que ahora poseo. Brenda abrió la boca. Un sollozo ahogado escapó. No, no fue así. Lo juro, fue solo un malentendido. Estaba teniendo un mal día. Mi compañía no subsidia sus malos días, cortó Sarafina, el acero en su voz endureciéndose. Sus sentimientos personales son irrelevantes. En el momento en que se puso este uniforme, dejó de ser Brenda Hollis y se convirtió en Aura Fly. Y Aura Fly, bajo mi propiedad, no será definida por su prejuicio. No hay apelación. Su mirada se desplazó a Robert, el jefe de cabina, que parecía estar encogiéndose físicamente contra el mamparo. Señor Miller, dijo, dirigiéndose a él por el apellido en su gafete. Su rol es gerente de servicio a bordo. Es el líder designado en el piso de la cabina. Su función ante un conflicto es desescalar, investigar y resolver. Hizo exactamente lo opuesto en los 3 casos. No pidió ver mi pase de abordar. No consultó el manifiesto de pasajeros. No cuestionó las afirmaciones cada vez más ilógicas de su subordinada. Aceptó su narrativa sin dudar un momento porque era el camino más fácil. Eligió la comodidad de la complicidad sobre el deber del liderazgo. Un líder que no cuestiona, que no verifica, es simplemente un seguidor con un uniforme más bonito. Su fallo es, en cierto modo, más peligroso que el de la señora Hollis. Ella es una fuente de veneno. Usted ha demostrado que es un conducto dispuesto para él. Robert simplemente miró, su rostro ceniciento, su boca abierta. No había nada que decir. Ella había diseccionado su cobardía profesional con precisión quirúrgica. Luego, sus ojos cayeron sobre el capitán Miller, que estaba rígido junto a la puerta de la cabina de mando, su rostro una máscara congelada de indignación. Era un hombre acostumbrado a una autoridad absoluta y su repentina evaporación total lo había dejado en estado de shock. «Y usted, capitán», dijo, su voz bajando aún más, cargada con un borde de profunda decepción, «es el piloto al mando. Las regulaciones de aviación federal le otorgan la autoridad última sobre esta aeronave y cada alma a bordo. Esa autoridad no es un privilegio, es una carga de inmensa responsabilidad. Requiere juicio sólido, imparcialidad y dedicación a los hechos. Cuando fue convocado, no realizó ninguna investigación. No me hizo una sola pregunta. Aceptó un informe de tercera mano, sesgado y francamente histérico de su tripulación, y me presentó un ultimátum. Estaba dispuesto a expulsar a una pasajera con boleto de su aeronave basándose en rumores. La seguridad que juró proteger no se trata solo de verificaciones mecánicas y trayectorias de vuelo, capitán. Comienza con el respeto fundamental y el trato justo a las personas a bordo. Falló en su deber más básico antes de que siquiera dejáramos el suelo. Ha demostrado que su autoridad es un escudo para su conveniencia, no una herramienta para la justicia. Es un riesgo que no estoy dispuesta a tomar. Finalmente, su mirada se suavizó solo una fracción mientras se posaba en Chloe, la joven asistente que temblaba con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «¿Y tú?», dijo Sarafina, su tono cambiando de condena a algo más parecido a una lección final. «Eres nueva, estabas incómoda, pude ver el conflicto en tu rostro desde el momento en que subí a bordo. Sabías que lo que estaba pasando estaba mal, pero permaneciste en silencio. Te quedaste al margen y viste a tus colegas abusar de una pasajera porque tenías miedo. Que esta sea la lección más importante que aprendas en tu vida profesional. El silencio ante la injusticia es un voto por el opresor».
Tu inacción te hizo parte de este fallo. Espero, por tu bien, que donde sea que vayas después, recuerdes el precio de ese silencio. Habiendo entregado su veredicto sobre cada uno, tomó una respiración estabilizadora. Giró toda su atención al aterrorizado director de operaciones, David Chen. La parte de la corte de la velada había terminado. La sentencia estaba a punto de comenzar. Señor Chen, dijo, su voz volviendo al tono fresco y eficiente de una directora ejecutiva. Con efecto inmediato, el empleo de Brenda Hollis, Robert Miller, el capitán John Miller y Chloe Martínez con Aurafly y cualquier filial de Ethereum Dynamics está terminado por causa. Organice que la seguridad del aeropuerto revoque sus credenciales y los escolte fuera de las instalaciones ahora. Sus cheques de pago finales se procesarán según el procedimiento estándar, pero no habrá indemnización. ¿Entendido? La finalidad de la orden era absoluta. Brenda soltó un sollozo de garganta completa, enterrando su rostro en sus manos. Robert simplemente se desplomó contra la pared, derrotado. Sin embargo, el capitán Miller se erizó, su shock finalmente dando paso a una oleada de orgullo airado. No puedes simplemente... Puedo, interrumpió Sarafina, su voz como hielo, y lo he hecho. Su autoridad terminó en el momento en que demostró que no estaba apto para ejercerla. Ahora, por favor, abandone mi aeronave. El oficial de seguridad que había estado esperando pacientemente dio un paso adelante. Por aquí, por favor, dijo, su voz firme pero neutral. Uno por uno, la tripulación deshonrada giró y caminó por el puente de embarque en el trayecto más largo de sus vidas. Brenda lloraba abiertamente. Robert parecía un fantasma y Chloe parecía completamente perdida. Solo el capitán Miller se mantuvo erguido, su rostro una máscara tormentosa de furia, un rey depuesto siendo llevado al exilio. Con la tripulación fuera, Sarafina se giró hacia David Chen. El aire aún estaba tenso, pero la crisis inmediata había terminado. Ahora comenzaba la limpieza estratégica. David, dijo, su tono cambiando nuevamente, ahora el de un comandante delineando un plan de batalla. Este incidente no fue una anomalía. Fue un síntoma de una cultura enferma, su tarea es curarla. Quiero una auditoría completa de arriba hacia abajo de sus protocolos de contratación y capacitación, específicamente enfocada en sesgos implícitos y desescalamiento. Quiero ese informe en mi escritorio para las 9 TCN de la mañana del lunes. También quiero una revisión de cada queja de pasajeros presentada en los últimos 2 años que involucre acusaciones de discriminación. Quiero saber cómo se manejaron y por quién. Además, redactará una propuesta para un nuevo sistema de informes internos anónimos. Una política de ver algo, decir algo, que proteja a empleados junior como la señora Martínez de represalias para que la próxima vez se sientan empoderados para hablar. ¿Entiende sus directivas? Sí, doctora Dubois. Una auditoría completa y una propuesta de sistema de informes. Lunes a las 9:05 de la mañana, recitó, su mente acelerada. Bien, dijo ella. Ahora diríjase a los pasajeros, infórmeles del retraso y nuestra resolución. Los hemos incomodado mucho, la marca debe verse como asumiendo una responsabilidad abrumadora. Por supuesto, Chen asintió y alcanzó el teléfono del intercomunicador, su mano temblando ligeramente. Sarafina finalmente pasó junto a él hacia la ahora silenciosa cabina de primera clase y se detuvo en el asiento 1A. La manta y almohadas selladas seguían allí, un testimonio silencioso de la absurdidad de todo el calvario. Colocó su mochila de cuero en el compartimento superior y se deslizó en el asiento acolchado. Era cómodo, espacioso y exactamente lo que había pagado. Miró al otro lado del pasillo al señor Henderson en 1B. Ahora estaba mirando su teléfono con una intensidad que sugería que intentaba alcanzar la invisibilidad digital. Se negó a encontrar su mirada. Sin embargo, la mujer detrás de él captó la mirada de Sarafina y le dio un pequeño asentimiento de respeto, casi imperceptible. Un momento después, la voz de David Chen, tensa pero recuperando su pulcritud corporativa, llenó la cabina. Damas y caballeros, soy David Chen, director de operaciones de Aurafly.
En nombre de toda nuestra aerolínea, quiero ofrecer mi más profunda y sincera disculpa por el retraso inaceptable que han experimentado hoy. Tuvimos un fallo de servicio relacionado con la tripulación que no cumplió con los estándares intransigentes de Aurafly. Ese problema ha sido resuelto de manera decisiva. Hizo una pausa. Para expresar nuestra gratitud por su paciencia y como disculpa por esta interrupción, Aurafly emitirá un reembolso completo del precio del boleto para cada pasajero en esta aeronave. Además, un vale para un vuelo de ida y vuelta gratuito en su clase de cabina comprada se depositará en sus cuentas de viaje dentro de las próximas 48 horas. Una nueva tripulación dedicada está ahora abordando y esperamos estar en camino a Nueva York lo más rápido posible. Gracias por su comprensión. El anuncio fue recibido con un murmullo de aprobación atónita. Un reembolso completo y un vuelo gratis era un nivel de compensación sin precedentes. Era una señal clara de que este no era un incidente ordinario. Como prometido, una nueva tripulación entró, liderada por una jefa de cabina tranquila y de ojos agudos en sus 40s. Se movían con una energía silenciosa e hipereficiente, sus rostros una mezcla de profesionalismo y pura admiración. La nueva jefa de cabina se acercó al asiento de Sarafina, su postura deferente. «Doctora Dubois», dijo suavemente, «es un honor tenerla con nosotros. Por favor, déjeme saber si hay algo, absolutamente cualquier cosa, que usted o sus compañeros pasajeros necesiten. Estamos aquí para asegurar que su viaje sea seguro y cómodo». «Gracias, María», respondió Sarafina, ofreciendo una leve sonrisa cansada. «Una botella de agua sin gas y una llegada puntual es todo lo que pido». «Considere los hechos», dijo la jefa de cabina con un asentimiento rápido antes de alejarse para dirigir a su equipo. Las puertas de la cabina finalmente se sellaron. El puente de embarque se retrajo con un golpe pesado. Los motores comenzaron a encenderse, su zumbido profundo y poderoso, un sonido de progreso, de avanzar, mientras el Boeing 737 se alejaba de la puerta y comenzaba su lento rodaje hacia la pista. Sarafina finalmente se permitió relajarse. Sacó su tableta y abrió la propuesta técnica que había planeado leer hace una hora. Pero no la leyó. En cambio, miró por la ventana mientras el avión giraba, aceleraba y se elevaba hacia el cielo de California. No sintió una sensación de victoria, ni emoción por la venganza. Solo había la satisfacción sombría y cansada de un problema crítico identificado y neutralizado. El incidente fue un punto de datos, una pieza de inteligencia desordenada, fea pero valiosa sobre la compañía que ahora debía remodelar. Los despidos no eran el final. Eran simplemente la primera incisión necesaria. El verdadero trabajo, reconstruir la cultura, reentrenar al personal y restaurar la marca, comenzaba ahora. Esta no fue solo una historia sobre venganza, fue una lección cruda en responsabilidad. La doctora Sarafina Dubois no despidió a su tripulación de vuelo por ira. Lo hizo porque su prejuicio representaba un veneno sistémico que ella, como nueva dueña, tenía el deber de eliminar. Es un poderoso recordatorio de que la verdadera autoridad no se trata de alzar la voz, sino de conocer el valor de tu presencia y el peso de tus estándares. El mundo está lleno de personas que te juzgarán a primera vista, que intentarán ponerte en una caja donde creen que perteneces. Pero como mostró Sarafina, la respuesta más poderosa no es pelear en su nivel, sino elevarse tan por encima de él que reescribes las reglas de todo el juego. Si crees que el prejuicio no tiene lugar en ningún negocio, dale me gusta a este video. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar su propio poder y suscríbete para más historias reales de justicia, consecuencias y los momentos inesperados que lo cambian todo.